Muy buenas tardes a todos los que siguen estos videos, a los que le hemos enviado, algunos conocidos, y le hemos enviado estos videos para un beneficio para nuestras vidas. Les habla Jaime Canales. Los videos, estas grabaciones son luz para revelación para todos los hombres. Y dicho esto, y primero que todo, quiero dar gracias a nuestro Padre Yahweh por darme este momento, este beneficio, esta posibilidad de poder hacer estas grabaciones. Llegando de las horas laborales, ya son las 19, son las 18:52, casi las 19 horas, aquí en Chile, en Santiago. Y vamos a comenzar. Damos gracias a nuestro Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, por este tiempo que podemos hacer estas grabaciones, guiados por su Ruach. Así lo dice su palabra preciosa, la Tanaj. El Nuevo Testamento así lo habla Yahshua HaMashiach. Su Ruach nos guía a toda verdad, Él nos conduce, Él nos enseña, Él nos recuerda todas las cosas y nos guía a toda verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? Tu palabra es la verdad, lo que sale de la boca de nuestro Padre. Eso dice Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, lo que sale de la boca. Lo que Él pronunció, lo que Él dijo y fue hecho, aleluya, eso es. Amén. Su palabra es la verdad. Bueno, venimos nosotros haciendo los videos y en el video anterior que nuestro Padre nos estaba enseñando y hablando sobre Yahshua, lo que Él habló ahí en el libro de Juan. Algo maravilloso, glorioso. Porque lo que sale de la boca de Yahshua, lo que salió de la boca de Yahshua, son las palabras de nuestro Padre Yahweh. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de nuestro Padre reposó sobre Él, y Yahshua, Él hablaba todo lo que el Padre le decía. Y Él lo dijo y lo proclamó y dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y nada hablo por mí mismo, según el Padre habla, eso hablo. ¿Vio? Así es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando yo estoy hablando que el Ruach nos va a guiar y Él nos enseña, aquí están en Juan capítulo 14. Y ustedes lean, vayan a verificar y pidan al Padre que les conceda entendimiento y comprensión. Porque no es de lectura humana, porque el hombre humano natural no percibe las cosas que son del reino de los cielos. No las puede entender y no las percibe. Lo dice el apóstol en el libro de Corintios. Y está claro. Entonces, más lo que podamos hacer y luchar y decir, no, que yo también entiendo, sí. Si tú entiendes conforme a las Escrituras, por los frutos nos conoceremos todos. Los que están plantados en los atrios de nuestro Padre, los que han sido sepultados y han sido resucitados, tanto su espíritu y su alma. Su espíritu fue despertado y su alma, ¿no es cierto?, fue el sacrificio, fue sepultada la vida que está antigua del viejo hombre y nace una nueva por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Esa es la vida nueva. ¿Ok? Entonces, aquí por los frutos los conoceremos, todos nosotros. ¿Y qué frutos? Un buen comportamiento, no, porque la palabra no viene a transformarte en un buen comportamiento, sino que te viene, ¿no es cierto?, a sepultar y a resucitar para que tú vivas en obediencia, porque la vida que está dentro de la sangre, el alma, es rebelde, porque ahí habita el enemigo. Rebelde, y no quiere hacer la voluntad de nuestro Padre. No la quiere hacer. Se resiste a hacer la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Entonces, por los frutos los conocéis. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos son la obediencia a hacer su voluntad. Y aquí lo dice su palabra eterna y preciosa. En Mateo capítulo 7, que nosotros también venimos hablando,
y quiero hablar estos dos versículos que son de suma importancia. Mire lo que dice. En el capítulo 7 del versículo 21 dice: no todo el que me dice maestro, rabí, Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? Es interesante, Yahshua está hablando esto. Él lo establece como un fundamento, un principio absoluto, inamovible. Nadie lo puede trastocar, más los indoctos. Y algunos indoctos con intención quieren torcer. Y aquí está claro, ¿vio? Si no lo digo, la Torá lo dice, la palabra lo dice. Entonces, en el capítulo 15 de su preciosa y eterna Tanaj, Yahshua, aquí los escritos de los discípulos, de los apóstoles, fueron posterior todos los escritos. Entonces aquí vemos a Juan, según lo que vio, lo que oyó, lo que experimentó, lo que palpó, tocante al verbo de vida que tocaba Yahshua. Eso testificamos, no otra cosa. No que mira la hermenéutica, que no si y dicen así, y esto voy a repetir lo que ellos dicen. No, si Dios es amor y Él nos va a perdonar nomás. ¿Y tú crees que Dios no sabía que todas las cosas que iban a suceder? No, nuestro Padre establece un protocolo que viene de su voluntad, que sale de su boca y lo establece por medio de Yahshua. Nadie puede irse por otro lado. Él es la puerta. Y basta. Él es la puerta. Y Él es el camino. Y no hay otro. Él es la verdad. La palabra, la Torah viviente. Cuando dice yo soy la verdad. ¿De qué verdad? ¿De un concepto del mundo? No. La verdad del reino de los cielos a través, ¿no es cierto?, de la Torah viviente. Los mandamientos hechos carne, viviente. Yahshua HaMashiach. Entonces, él habla algo sumamente interesante. Porque le está hablando aquí en el capítulo 15, el que hace la voluntad. Nosotros hablamos del capítulo 7. Ahora hablamos al 15, capítulo 7 de Mateo. Ahora, capítulo 15 de Juan, versículo 10. Mire lo que dice Yahshua. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardas los mandamientos, vas a poder permanecer. ¿Vio? Y aquí está, la frase está clarita. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí está hablando Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre Yahweh, hecho carne, que Él nació conforme a la palabra y Él empezó a formarse conforme a la palabra. La palabra empezó a crecer. La palabra, los mandamientos hechos por obra, están creciendo. Y Él se sujetó todo, nuestro Padre lo sujetó todo. Al octavo día tenía que circuncidarse. Él guardaba todas las fiestas solemnes. Él guardaba los días de reposo. Él guardaba las lunas nuevas. Todo lo establecido y lo concerniente a su Padre. ¿Vio? Y que dije, yo permanezco. Y aquí hay dos palabras gloriosas que nuestro Padre me ha hablado hoy día por el Ruach, por su Espíritu. Y me mencionó dos palabras sumamente interesantes, que hablan, ¿no es cierto?, que de ser que yo he guardado y que permanezco. Dos palabras sumamente interesantes que vinieron a mí con voz audible y le escuché. Y le pedí a nuestro Padre que Él me concediese el beneficio de poder, ¿no es cierto?, de poder entender qué es lo que está hablando nuestro Padre. Y mire lo que dice cuando cuando hablé de, la palabra guardado, dice, y lo fui a buscar aquí en la concordancia, ¿no es cierto?, el ser guardado, y eso es de suma importancia lo que está hablando, porque trae mayor claridad.
mayor claridad. ¿Ya? Y dice, aquí dice, mire, la palabra guardado, que aquí dice, ¿no es cierto? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿vio? ¿Qué significa el guardar los mandamientos? Y aquí yo me fui a la concordancia. El guardado es reservado, significa reservado. Yo me he reservado para mi Padre. Yo he nacido y mi Padre me ha reservado para Él, para el reino de los cielos. Yo he nacido conforme a un propósito y conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Y dice que somos, ¿no es cierto?, guardado. Significa reservado. Entonces aquí dice, como yo he guardado los mandamientos, he reservado todo lo de mi Padre, y yo he sido reservado para Él, porque eran uno. Y esto es sumamente interesante. Y la palabra de permanezco, permanecer, también la fui a buscar. Y también la encontré sumamente interesante, lo que habla sobre permanezco. Cuando él dice, y yo permanezco en los, ¿no es cierto? Dice, mire, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis. ¿Vio? El permanecer. Y le está hablando, ¿no es cierto? Está proclamando esa palabra. En mi amor. El permanecer, ¿en cuál? En el primer gran mandamiento. El perseverar en él, el obedecer sus mandamientos, te lleva, ¿no es cierto?, primeramente a renacer para el reino de los cielos y permanecer en él. Permanecer. Entonces la palabra cuando dice que permanezco, y aquí la vamos a buscar, ¿ya? Permanezco. Ya, por aquí, permanecer, y la palabra permanezco. Y lo encontré yo sumamente interesante cuando dice que yo permanezco. Cuando permanezco en su voluntad, y dice, vuelvo a decir, y permanezco. El guardar, ¿no es cierto? El guardar, si guardares mis mandamientos, permaneceréis. Y la palabra permanecer significa quedar establecido. Es estar fundamentado en una sola posición. No en diferentes pensamientos, sino que permanecer. Y aquí hay un montón de citas, como también en cuanto es el ser guardado, el ser reservado, hay una cantidad de citas. Pero aquí, nuestro Padre, a través de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach, está hablando, ¿no es cierto?, de algo de suma importancia. Como ayer en comunión estuvimos en una reunión y hablábamos, ¿no es cierto?, sobre el permanecer y en guardar sus mandamientos. Pero esto tiene un fundamento. Tú no puedes permanecer si no has tenido una experiencia con el reino de los cielos. Tú no puedes ser guardado si tú no has tenido una experiencia, ¿no es cierto?, con el reino de los cielos, a través de su ungido, de su amado. Y estos fundamentos tienen unos textos, ¿no es cierto?, del protocolo para el nacer de nuevo. Porque para vivir esto, los discípulos fueron llamados. Y aquí le está hablando a sus discípulos, le está enseñando a sus discípulos. Los discípulos fueron llamados, anunciados. Nuestro Padre, por medio de Yahshua, fue eligiendo, ¿no es cierto?, y fue apartando. Y lo vemos en las Escrituras. Y cuando apartó a estos 12, les empezó a enseñar.
les empezó a instruir, y lo que salía de su boca a ellos, ¿no es cierto?, lo iba purificando, lo iba limpiando, ¿me entiende?, lo iba formando conforme a su voluntad. Después que él resucitó, y ahí vemos en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 en adelante, vemos que él les anuncia y se le aparece a todos los discípulos. Y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No era así nomás de los que dicen, no, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está escrito, ¿no es cierto? Pero ahí está, si nosotros vemos los escritos, es un nombre greco-romano. El apóstol Pablo no escribió eso, para que ustedes sepan. Los traductores e intérpretes, de que cuando traspasaron del hebreo al griego, le cambiaron todos los nombres. Shaul es Pablo, y le pusieron Pablo. Entonces vemos las Escrituras, que nosotros lo que leemos es una traducción y una interpretación greco-romana. Por eso cuando aquí vemos, ¿no es cierto?, que el apóstol está hablando sobre Efesios capítulo 6, tú ves una armadura greco-romana. Tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el escudo, ¿vio? ¿Ok? Pero nuestro Padre, Él estableció y dejó registro conforme al idioma, a su pueblo, por medio de su pueblo. Por medio de su pueblo. Y por medio de su pueblo venía la salvación. ¿Vio lo que le dice a la mujer samaritana? Porque la salvación viene de Israel. De Israel. Y Yahshua está hablando. ¿Vio? Entonces, aquí vemos algo sumamente interesante en cuanto que nuestro Mel les separó a sus 12 y empezó a enseñarles. Empezó a fundamentar sus vidas. Y todos nosotros somos llamados a través del mensaje ahora de Yahshua, por medio de los apóstoles. Y nuestro Padre coloca la palabra en ellos. Padre, no oro tan solo por ellos, sino que por los que han de creer por la palabra que han de ellos anunciar. Pero los intérpretes a través de la época fueron distorsionando las Escrituras. Y con mayor razón después de Constantino. Constantino, el emperador, él con este espíritu de engaño, este espíritu de rebelión que operaba en él cambió todo. Cambió las fechas de los días de reposo. Cambió los nombres. Para que ustedes sepan. Que ya, si ustedes se fijan en Roma, hay una estatua que dicen que el apóstol Pedro no. Si tú indagas bien, ¿quién es ese que está ahí? No es el apóstol. Entonces, y el apóstol Pedro nunca se movió de Jerusalén, nunca. Más bien el apóstol fue llevado a Roma, no para estar delante del emperador de César, no, sino que estaba para ir a los dispersos, y está en el libro de los Hechos, registrado, en el último capítulo 28. Está registrado, y fue a los dispersos que estaban en Roma. Entonces, aquí vemos nosotros algo sumamente interesante. Que nosotros tenemos que ser fundamentados. ¿Y cuál es el fundamento? Es Yahshua HaMashiach. Pero aquí hay varios pasos para poder estar fundamentado en Yahshua HaMashiach. ¿Cuáles son? Marcos capítulo 1, verso 14-15. Después que Juan fue cancelado, vino Yahshua HaMashiach anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Entonces viene, ¿no es cierto?, sobre esta palabra a traerte entendimiento del cumplimiento de Yahshua, de las palabras proféticas escritas de él. Y él lo menciona.
Vuelvo así en el Lucas capítulo 24, verso 44. ¿No sabéis que todo lo que estaba escrito de mí tiene cumplimiento tanto en la Torá de Moisés, en los salmos y los profetas? Y él lo está diciendo. Él es el cumplimiento. ¿Vio? Entonces el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el ruaj de nuestro Padre, glorioso del reino de los cielos, reposó sobre el ungido Yahshua HaMashiach. Y esto fue anunciado antes por Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí dice, arrepentíos y creed. ¿Qué significa creer? Obedecer. Está relacionado con la fe. Está relacionado con la fe. Si nosotros vamos e indagamos, ¿no es cierto?, los escritos hebreos, los originales, es fe. Es la emunah en hebreo, fe. Entonces dice, arrepentimiento, y el arrepentimiento es una decisión. Es una decisión. Así como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. ¿Vio? Una decisión. Y le decía, ¿no es cierto, Noemí? Ah, mujer, no, devuélvete a tu nación. No, yo iré donde tú vayas. Y después nuevamente, Noemí, ven, si ya no tienes esperanza y yo no voy a tener más hijos. No, Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Una decisión. Porque el reino de los cielos se ha acercado, y aquí te está anunciando nuestro Padre una determinación en tu vida que tú tienes que dejar para ser de otro. ¿Cuál es este otro? El verdadero. Porque ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad, la vida, el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? La palabra del principio, la palabra que creó las cosas. ¿Quién distorsionó la palabra? ¿Quién vino a contaminar? El enemigo, a través de Adán y Eva. Entonces los entendidos comprenderán, lo dice el profeta Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y se les va a amanecer, y nuestro Melech les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dios, que no es de cualquiera así nomás humanamente, no de una forma carnal, no, sino va a entender. Y lo dice el apóstol. A donde discernirse conforme a una vida del Espíritu, un nacido de nuevo. Entonces todos los que están siendo llamados, tiene que producirse un fundamento en vuestras vidas, en nuestras vidas. Como lo dice también, y bueno, y seguimos, ¿no es cierto? Está en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que le creyeron y a todos los que le obedecieron, a todos los que tomaron una determinación y abrazaron este mensaje, nuestro Padre les dio el privilegio de ser llamados constituidos hijos, los cuales, dice, está explicando, no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de carne, perdón, no son engendrados de carne y ni de voluntad de varón, sino de nuestro eterno Melech. Vuelvo a reiterar. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que le recibieron, a todos los que oyeron el mensaje, a todos los que creyeron y tomaron una determinación, Él les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Fundamento, ¿vio? Juan capítulo 3. A Nicodemo, ¿qué le dice? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar, ser plantado en el reino del cielo. Y no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. ¿Vio? Qué interesante. Y eso está en Juan capítulo 3, del verso 1 al 9. Y después vemos Juan capítulo 3, versículo 16 al 21.
porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece tome una determinación, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque el camino que tú llevas es un camino de perdición. Y lo estábamos hablando ahí en Mateo capítulo 7. Amplio es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Y muestra dos realidades, ¿vio? La vida del espíritu y la vida de la carne. Entonces, los fundamentos son de suma importancia. No es así nomás. No, ya no importa que aquí ya, si tú crees en Jesús, sí crees, y vas a entrar a cualquier lugar. Porque no es el verdadero. Yahshua HaMashiach es su nombre, es el Hijo de nuestro Padre Todopoderoso y Glorioso. Entonces, seguimos con los fundamentos. ¿Qué otro texto? Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45, y habla, por los frutos los conoceréis. Y después habla del 46, ¿para qué me llamas, maestro? ¿Para qué me llamas, rabí, si no haces lo que yo te mando? Todo aquel que oye y hace, ese es, ¿yo? Y aquí entrega luces y claridad, y habla sobre el fundamento. El que oye y hace es el que cavó y ahondó y puso su decisión en la roca eterna, en la roca del reino de los cielos, inamovible. ¿Vio? Es de suma importancia, fundamentos. Para poder ser, ¿no es cierto?, lo que está hablando aquí, es de suma importancia, porque si lo empezamos a leer del capítulo 15, para que lo vayamos entendiendo, y es de suma importancia, porque sale de la boca de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Entonces todos tenemos que tener un fundamento. ¿Y quién más habla? ¿Qué otro fundamento? Lucas capítulo 8, del versículo 8, ¿qué dice? Porque la palabra fue enviada, y esta semilla, esta palabra cayó en buena tierra, y dice, y nació, y llevó frutos 100 por uno. Y proclamó a gran voz diciendo, aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Vio? Verso 11. Esta es la parábola. La semilla es la palabra proclamada. Y el versículo 15, estos son los que corazón bueno retienen la palabra oída y la obedecen y avanzan y dan frutos con perseverancia. Perseverancia, permanecer, perseverancia, permaneceréis, ¿vio? Es de suma interés, es importante, yo encuentro glorioso lo que nuestro Padre nos ha ido enseñando. Y mire lo que dice también sobre los fundamentos, y a no todos les gusta esto, pero está en la Escritura. Y aunque se molesten, está en la Escritura. Toda la Tanaj no es de interpretación privada, así que no se diga que son para esto y para uno, para algunos nomás, no. Pongamos atención a lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, aquí dice Cristo, no, ese es un nombre greco, romano. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, de las enseñanzas de él, vamos adelante a la perfección, ¿vio? Crecimiento, permaneciendo en su voluntad, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas. Yo decidí, ¿no es cierto?, porque yo estaba muerto y nuestro Melech me viene a dar vida, y tomo una determinación y empiezo a seguir al Mashiach, Yahshua HaMashiach. Después dice, de la fe en nuestro Padre, ¿vio? De la fe de la emuná. Yo creo en él. A todos los que creyeron, a todos los que recibieron este mensaje. De la doctrina de bautismo, ¿vio? Y aquí habla sobre este fundamento. De la imposición de mano, porque se oraba también y se entregaban, ¿no es cierto?, ciertas decisiones a través de las manos. De la resurrección de entre los muertos, ¿vio? Eso es un fundamento, que estamos resucitados.
de la resurrección de entre los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está enjuiciado. Y si tú no decides, estás enjuiciado juntamente con él. Es por eso el mensaje, por eso el propósito, para que todo aquel, de tal manera amó nuestro Padre al mundo que él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece, que oye y tome una decisión, no se pierda más, tenga vida eterna, juicio eterno. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir viendo que tenemos que tener un fundamento claro. Y aquí vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 15, para llegar al 10, para que podamos ir entendiendo y comprendiendo. No es así a la rápida, sino que nuestro Padre establece un protocolo que es conforme a su voluntad, no conforme a ideología, ni doctrinas de hombre, ni pensamientos de hombre, ni de corporativas, no, porque nuestro Padre tiene un solo mediador ante todos los hombres, Yahshua HaMashiach. Y aquí está Yahshua HaMashiach hablando, y dice así, Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le está hablando a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vamos, este versículo 4, comparémoslo con el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y Él es la vida. Está hablando de estar injertado. Él es el que te da vida. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Juicio eterno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Que así sea. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En cuál? En el primer gran mandamiento, porque es la Torah viviente. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bendito su palabra. Yahshua HaMashiach nació y él de chico vivió todos los mandamientos y él fue enseñado por sus padres, tanto a José y Miriam, desde chiquitito. Y lo vemos en las escrituras que a los 12 años aparece en la casa de nuestro Padre Yahweh, ahí en Jerusalén. ¿Vio? Entonces aquí hay algo sumamente interesante. Si él vivió, ¿cómo es el fin de las cosas? Si él está enseñando que yo he guardado, le está diciendo que yo desde chico y permanezco en el primer gran mandamiento, ¿para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de mi Padre, dice. Perfecto, recto, temeroso él ante el Padre Yahweh. Yahshua HaMashiach, él es nuestro camino, el cual nosotros tenemos que oír y hacer lo que él dice. ¿Por qué me llamáis Rabí, Rabí, y no haces lo que yo te estoy diciendo por las escrituras? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ir al sacrificio, a la muerte y resurrección, como lo enseña el apóstol también en el libro romano. Son fundamentos, valga la redundancia, fundamentales para tu vida, para tu identidad como hijo. Entonces no eres un hijo.
por los frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7. Por los frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? Es oír a Yahshua y hacer lo que Él está diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Permanecer. Permaneceréis si guardareis mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los de mi Padre, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Vio? Y está el primer gran mandamiento. Las fiestas solemnes. Pesaj, panes sin levadura, Shavuot. Después, en las segundas fiestas del año, Yom Teruah, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Los días de reposo, las lunas nuevas, están establecidas. Y lo habla el apóstol en Colosenses capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Y ahí están los frutos, por los frutos los conoceréis. Si dices que eres del reino de los cielos y como fruto guardas la Navidad, celebras las fiestas de este mundo. Si Él dice ahí en Juan capítulo 17, Padre, yo oro por ellos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y lo repite 2 veces. Ellos están en el mundo, pero guárdalos del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Lo que sale de la boca, el hombre vivirá. Santificación, palabra eterna, palabra gloriosa. Es por eso que nosotros debemos tener un fundamento, una claridad, un orden conforme al reino de los cielos y no conforme a voluntad doctrinal corporativa. No, nuestro Padre no se entiende con ninguna corporación, con ninguna denominación, con ninguno, sino que con Yahshua. Él es el único mediador. Y si tú permaneces en Él, ahí vas a poder hacer las cosas. Pero nacidos de nuevo, porque nuestro Mele no se relaciona con la carne. Él resucitó. Y cuando vino su Ruach ahí en el libro de los Hechos, vino sobre los 120 que fueron preparados por Él. Y dentro de esos 120 están, ¿no es cierto?, sus hermanos que aparecen aquí en las Escrituras. ¿No? Aparece Judas, como que está aquí en el último libro. Aparece Jacobo, un hermano también, con una responsabilidad de anciano dentro del libro de los Hechos. Conozcamos, nacidos de nuevo por la palabra preciosa, así como nace Yahshua HaMashiach, y ahora concebirás. Y la palabra fue proclamada por Yahshua, y la semilla anda, y la que cae en buena tierra nace, es muerto y resucita y empieza a llevar fruto, porque somos injertados, fruto en abundancia, porque de ti brotará una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Lo habla ahí en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Los animo a todos, porque estas grabaciones son para que podamos aprender, para que podamos distinguir, para que podamos oír y hacer la voluntad de nuestro Padre por la Torá, no a través de denominaciones, no a través de otros medios. No, nuestro Padre tiene un solo mediador, a Yahshua HaMashiach, y su Ruach, Él fue enviado para guiar a los suyos, no al mundo. Su Ruach vino para guiar a los discípulos, a los que iban a creer en Él, a los que se iban a convertir, a los que iban a obedecer los mandamientos y empezar a seguirle a Yahshua HaMashiach, permanecer en Él, como lo dice aquí en Juan capítulo 15. ¿Vio? Entonces, esto es un gran beneficio para todos, para que podamos aprender y que Él nos pueda conceder el conocer, entender y comprender lo que Él está hablando por las Escrituras para salvación y vida eterna. Para todo aquel que cree, o sea, que aplica obediencia, que es fe, y toma una determinación. Sí, yo lo voy a seguir, sí, yo creo. Así como lo dijo, ¿no es cierto?, Ruth a Noemí. No, tu pueblo será mi pueblo, ¿no es cierto?, y tu Elohim será mi Elohim. Y así lo hemos nosotros proclamado.
Tenemos un Padre en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Bendito es su nombre. Le doy gracias a nuestro Padre por concederme este grande beneficio para poder compartir con ustedes y que esto sea de gran ayuda y de beneficio para todos ustedes. Bendición para todos. Nuestro Padre les ama a todos. No hay excepción de persona, pero Él está llamando a obedecer a todo aquel que cree, obedece. ¿Vio? La palabra creer en el hebreo está en la obediencia, para todo aquel que le obedece. ¿Vio? Y Él lo habla. ¿Por qué me llamáis, Rabí, si no obedeces lo que yo te digo? Nuestro Padre les concede a todos ustedes, tanto a todos nosotros que estamos, los que nos reunimos en este pequeño grupo, que seguimos, ¿no es cierto?, las enseñanzas de la Torá por medio de su Ruach, que nos guía en el nombre de Yahshua HaMashiach. Nuestro Padre nos está enseñando, nos está criando, nos está dando crecimiento para salvación y vida eterna. Bendiciones para todos y nos estaremos viendo en otra oportunidad.